¿sí? Como lo hemos estado haciendo con las clases también de lengua de señas. Entonces, ahora sí, continúo. A ver, déjenme acomodo aquí. Ok, ahí hay una pregunta. Vamos a iniciar preguntándonos, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta nuestro hijo sordo? ¿Cuál es la mayor dificultad? Y yo creo que todos podemos coincidir que el mayor reto es justamente el acceso a la lengua, ¿verdad? El acceso a la comunicación. Ese es el mayor reto que enfrenta nuestro hijo. Pero ahora, ¿cuál es el mayor reto de nosotros como familia, de papás, de una familia que recibe a un niño sordo? El mayor reto, y creo que muchos de ustedes coincidirán, pues tiene que ver justamente con poder comunicarnos plenamente con nuestro chico, ¿verdad? Con nuestra hija, con nuestro hijo sordo. Entonces, cuando una familia recibe a un niño sordo, dices, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Por dónde? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? Y esa es la mayor preocupación, ¿cómo voy a comunicarme con mi hijo sordo? Porque ¿qué pasa cuando un niño sordo o un adolescente sordo no puede comunicarse plenamente? Cuando utiliza señas caseras, cuando sabe más o menos lengua de señas, o cuando ha estado en un ambiente estrictamente oral, pero no tuvo acceso ni a una cosa ni a la otra. ¿Qué pasa con esos chicos? Bueno, pues esos chicos suelen ser víctimas de abuso, de depresión, chicos que se aíslan y en un futuro, pues chicos con dificultades para enfrentar la vida, ¿verdad? Desempleo, a lo mejor abandonan la escuela, problemas familiares, personales. Entonces, aquí radica la importancia de que nosotros como padres les proporcionemos pues un medio de comunicación pleno, ¿verdad? Efectivo, para que nuestros hijos puedan desarrollarse al 100%. Y entonces nos preguntamos, ¿verdad? Los papás se preguntan, bueno, ¿y entonces cómo le hago para apoyar a mi hijo sordo? ¿Qué debo de hacer? Y sobre todo, yo creo que esta pregunta nos acompaña durante todo el proceso, pero más en los primeros años de vida, ¿verdad? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué le doy? ¿Lengua de señas? Permítame tantito porque estoy dando entrada a otra mami. Ok, creo que ahí está. Y entonces nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué es lo mejor? ¿Qué le puedo dar a mi hijo? ¿Lengua oral? ¿Lengua de señas? ¿Por dónde inicio? O incluso, fíjense, aunque en el caso de nosotros, nuestros chicos sordos, pues ya son adolescentes, pero puede que todavía algunos de nuestros papás tengan ese temor, esa duda. ¿Habré hecho bien? ¿Habré elegido la mejor opción para mi hijo? ¿No me habré equivocado? Y creo que son temores, ¿verdad? Que a veces nos asaltan. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Habré tomado la mejor decisión? Lengua oral, lengua de señas. Bueno, antes de abordar eso, me gustaría decirles que todos los papás han hecho lo mejor que han podido hasta el día de hoy, con la información y con el apoyo que han recibido. Y gracias a eso sus hijos están donde están aquí, están ya en una etapa de secundaria, algunos ya a mitad de camino, ¿verdad? Y entonces no debemos lamentarnos o, híjole, me habré equivocado, híjole, habré tomado la mejor decisión, porque con lo que tenían ustedes de información y de apoyo en ese momento, ustedes pues han recorrido este camino lo mejor que han podido, ¿verdad? Pero cuando nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué es lo mejor para mi hijo? ¿Lengua oral, lengua de señas? Bueno, fíjense que encontramos chicos que algunos crecen en un ambiente sin uno ni el otro, sin lengua oral
pero tampoco sin lengua de señas, ¿sí? Y encontramos algunos chicos que también han crecido en un ambiente solamente oral, estrictamente oral. ¿Y qué pasa? Bueno, vemos que aún con auxiliares, con implantes, no siempre se asegura el acceso al lenguaje a través de la lengua oral. Y ustedes no me dejarán mentir, porque yo las conozco a todas ustedes, hemos platicado ya en varias oportunidades y me han compartido eso. Maestra, es que aún con el implante, aún con el auxiliar, no se aseguró el acceso a la lengua, ¿verdad? No lo pudo consolidar. Entonces, es ahí donde, bueno, necesitamos considerar desde edades tempranas, en este caso, bueno, nuestros chicos ya no son pequeños, pero tener esta seguridad, ustedes en su mente, en su corazón, que han decidido por la mejor opción para sus hijos. Que no haya ese temor, que no haya esa duda, esa incertidumbre. Porque tal vez mucha gente, incluso familia tuya, pueda venir y decirte, tal vez la lengua de señas no es la mejor opción, ¿no? Y hay muchos mitos alrededor de la lengua de señas. Pero fíjense que la lengua de señas permite que el niño sordo adquiera su lengua sin obstaculizar su aprendizaje del español escrito u oral. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño sordo aprende lengua de señas, está garantizado que él va a tener acceso a un lenguaje, a información, a comunicación. Y a diferencia de lo que muchos se han atrevido a decir y a enunciar, y tal vez ustedes han escuchado varias veces que si tu hijo sordo aprende lengua de señas, no va a aprender español, ni oral ni escrito. Bueno, todos los estudios demuestran lo contrario, que cuando el chico sordo tiene acceso a un lenguaje al 100%, pues bueno, entonces se puede dar el bilingüismo, que entendemos el bilingüismo que nuestro hijo va a hablar lengua de señas como su primer lengua, pero también va a aprender español escrito y oral si él está en esa posibilidad de hacerlo. Bien, continuamos entonces. Fíjense, el habla, hablar hace ratito preguntábamos, bueno, ¿lengua de señas o lengua oral? A diferencia de la lengua de señas, el habla oral es accesible solo para algunos niños sordos, ¿verdad? No todos los chicos sordos, aún con el mejor auxiliar, implante y terapeuta, y aun que los padres se conviertan en los mejores terapeutas, lo cierto es que no siempre, no siempre se accede al lenguaje a través de su forma oral en los chicos sordos, pero siempre la lengua de señas es accesible para todos los niños sordos, siempre. Entonces aquí debemos nosotros pues hacer esta reflexión, ¿no? Porque sé que la duda nos puede asaltar todavía a estas alturas. ¿He tomado la mejor decisión? ¿He hecho lo correcto? Y bueno, espero que esta información les pueda aclarar algunas de estas dudas. Entonces, los niños sordos deben tener el potencial no solo de comunicarse a través de interacciones muy básicas, ¿verdad? Sino de tener una comunicación completa, compleja y elocuente. Que fíjense, muchos chicos sordos a esta edad que han estado en un ambiente estrictamente oral, es decir, cero lengua de señas, solo oralismo, vemos que sus interacciones son muy básicas, que no hay comprensión, ¿verdad? Y entonces, nuestros chicos deben tener esa capacidad también de participar en una conversación con la familia, pero también con otras personas. Y es lo que nos permite la lengua de señas. La lengua de señas es accesible para todos los niños sordos y garantiza el acceso al lenguaje a todos los niños sordos.
Porque, ¿qué significa tener un lenguaje? Bueno, tener una lengua significa aprender, charlar, tener amigos, eh, tener una cultura, ser capaz de crear, de inventar, de convivir, de soñar, de contar chistes, de pelearse, ¿sí? De enamorarse, de hacer planes, de tener metas. ¿Qué significa tener un lenguaje? Y entonces aquí debemos preguntarnos, ¿mi hijo sordo, mi hija sorda, tiene un lenguaje? O a lo mejor necesito fortalecer esta parte de la comunicación con mi hijo. Nadie, ninguno de nosotros, ningún padre debería arriesgarse. Es como manejar sin cinturón de seguridad y decir, bueno, yo soy excelente conductor, ¿verdad? Yo no creo que vaya a tener algún percance, algún accidente, porque manejo con mucha precaución. No necesito usar cinturón de seguridad. Pues nadie debería arriesgarse igual a esa posibilidad de que, no, no, lengua de señas no, vamos a oralizar solamente. Y podemos ser los mejores padres, y el chico puede tener la mejor terapia y el mejor auxiliar y el mejor implante. Sin embargo, todavía queda esa posibilidad, ¿cierto? Y sé que muchos de ustedes lo han vivido en carne propia. Queda esa posibilidad de que mi hijo, en un ambiente estrictamente oral, no acceda a la lengua. Entonces, nadie debería de arriesgar la vida de su hijo. Por eso es que creo que ustedes han tomado la mejor opción. ¿Y cuál es la mejor opción? Bueno, nos dicen los expertos, ¿verdad? Que ofrecer al niño sordo la lengua de señas junto con un lenguaje hablado y escrito es la mejor opción. Pero si se fijan, partimos de la lengua de señas, la lengua natural de nuestro hijo sordo, la lengua que es accesible para todos los sordos, ¿sí? Pero después nos dice que no nos quedemos solo en la lengua de señas, que nuestro hijo necesita participar también del idioma, ¿verdad?, que se habla en casa a través del lenguaje escrito. Y cuando haya la posibilidad, también en su forma oral. Dice, esta es la opción más inclusiva y equivale a ofrecer la mejor oportunidad para una base lingüística firme, que pueda apoyar la salud mental, ¿verdad? El aprendizaje, el éxito en la escuela, pero también esa satisfacción personal en la vida de mi hijo. Entonces, si hasta este momento alguno de ustedes todavía se preguntaba, ¿la lengua de señas será la mejor opción? ¿Estaré decidiendo lo correcto? Bueno, pues déjenme decirles que sí. ¿Y qué nos han dicho de la lengua de señas? Pues hay muchos mitos, ¿verdad?, alrededor de la lengua de señas. Alguien que quiera abrir su micrófono y compartir, así de manera breve, algún mito alrededor de la lengua de señas, adelante, pueden hacerlo. Bueno, hola, hola. ¿Me Hola, oigo? sí, te escuchamos, buenos días. Gracias. Pues a nosotros lo que nos dijeron los primeros años de Mati era de que nada de lengua de señas porque si no iba a ser imposible que hablara. Entonces, nos pasamos unos, ¿no? Hasta los 3 años, ¿verdad? Sin que tuviera ninguna relación. Bueno, tuvo con el inglés, pero por una cosa rara que encontramos, en Fast Track, para enseñar a hablar a los bebés, pero con lengua de señas, pero era americana. Entonces, teníamos como un revoltijo. Muchas gracias. Yo creo que varias mamás coincidirán en ese comentario, ¿verdad? No le des lengua de señas porque si das lengua de señas, tu hijo no va a aprender. Y bueno, ponemos ese mismo ejemplo del auto. ¿Tú te arriesgarías?
¿Te arriesgarías, bueno, a que tu hijo corra ese peligro de que muy posiblemente no sea suficiente la lengua oral? Entonces, yo sé que nuestros chicos pues ya están grandes y decíamos hace ratito, las decisiones que se tomaron fueron hechas con todo el amor, ¿verdad? Con todo, con la información y con el apoyo que se tuvo en ese momento. Pero creo que también es importante que despejemos estas dudas o esta incertidumbre si todavía la tenemos y que también ustedes se conviertan en mamás y papás que puedan ser impulsores de la lengua de señas en otros contextos, con sus nietos, que tal vez a algunos también les va a tocar, con, con otros familiares o con otros niños o conocer otras mamás de bebés y niños sordos pequeños que están atravesando por esta duda. Pues se ha dicho mucho acerca de la lengua de señas, sin embargo, desde la década de los 80 empezaron a surgir muchos estudios alrededor de la lengua de señas y demostraron que las lenguas de señas tienen los mismos niveles que una lengua oral y es eficaz para el desarrollo de nuestro hijo en todos sus niveles, fíjense, en su nivel lingüístico, es decir, de lenguaje, social, cognitivo, o sea, de aprendizaje, de memoria, pensamiento, y lo más importante, afectivo, emocional. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿y cómo puedo enseñarle lengua de señas a mi hijo si yo no sé? Ese también es otro reto, ¿verdad? Que por ahí se estima que el 95% de los sordos nacen en familias oyentes. Y entonces dicen los papás, bueno, yo no sé lengua de señas, ¿cómo voy a enseñarle? Bueno, aquí la ventaja es que su hijo sordo va a aprender lengua de señas, sí, de usted, sí, pero también de sus maestros, también de sus compañeros, de su comunidad sorda. Pero aquí necesitamos nosotros pues buscar estos espacios en donde en donde él pueda convivir con otros niños sordos, con otros adultos sordos y enriquecer su lengua, su autoestima, su identidad. Pero entonces a veces nos preguntamos, bueno, si mi hijo sordo va a aprender lengua de señas en la escuela, ¿también yo tengo que aprender lengua de señas? Y bueno, la respuesta es un rotundo sí, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque la vida familiar, pues es gran parte del tiempo y de las interacciones que su hijo, su hija pasa durante el día y sobre todo ahorita, pues es en casa, es en familia. Y los niños sordos necesitan poder comunicarse con sus padres de manera efectiva, a diario y sentirse comprometidos con sus familias tal como lo haría cualquier chico oyente. Entonces, he escuchado alguna vez este comentario. La lengua de señas, la comunidad sorda me robó a mi hijo. ¿Por qué dijo eso esa mamá? Bueno, porque es cierto, los chicos sordos van a buscar un ambiente, un lugar en donde me comprendan, en donde yo pueda conversar y en donde pueda tener una interacción fluida. Y si en casa no ofrecemos esa interacción y esa comunicación, entonces los chicos van a buscar otro espacio. Ahí la importancia de que nosotros como papás sigamos aprendiendo lengua de señas. Claro que sí, nos van a ganar. Si no es que ya les ganaron, ¿verdad? Pero aquí es, bueno, ahora ponernos en el lugar de alumno. Enséñame, quiero aprender, quiero conversar, quiero comprenderte. ¿Cómo debemos comunicarnos en casa? Bueno, fíjense que nosotros como escuela estamos interesados en convertirnos en una escuela incluyente, que todavía nos falta un montón, ¿verdad? Pero esperemos ir por buen camino.
pero también queremos que ustedes en casa se conviertan en una familia incluyente. ¿Cómo convertirnos en una familia incluyente? Bueno, aprenda y use lengua de señas para brindar un entorno enriquecedor y libre de ansiedad, ¿sí? Los chicos, cuando no tienen una comunicación fluida con papá y con mamá o con sus hermanos, viven estos periodos de ansiedad, se aíslan. Involucre a su hijo sordo en las conversaciones familiares, en las reuniones familiares. No permitamos que se aísle en su habitación o en las redes sociales. Muy común entre nuestros chicos sordos. Converse con su hijo. A ver, aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es la seña más odiada por los sordos? ¿Quién sabe esa respuesta? Las mamás del año pasado ya deben de recordarla porque lo platicamos alguna vez. ¿Cuál es la seña más odiada por sus hijos? ¿Alguna pista? ¿Alguna idea? Bueno, se las voy a decir. Creo que están viendo a Nena, entonces Nena, ayúdame con la seña de poquito. Espérate poquito. Esta seña es la seña más odiada de los chicos sordos. Espérame poquito, espérate poquito, espérate. Al ratito te explico, al ratito hablamos. ¿Pero de qué se trata, mamá? ¿Pero por qué te ríes? ¿Pero qué dijo mi abuelita? Espérate poquito, espérate poquito, espérate poquito. Y perdemos muchas oportunidades de conversar y de enseñar a nuestros hijos cosas importantes. Así es que los papás y los niños que se comunican están emocionalmente disponibles para el otro. Y los chicos sordos que se comunican con sus padres oyentes son más felices, tienen una mejor vida. Los padres tienen más confianza y son más competentes para promover el desarrollo de su hijo. Su niño sordo gana más confianza, más seguridad y le permite ser un adulto pues con mayor seguridad para enfrentarse al día a día. Entonces, no más, espérame poquito, no más, espérame poquito. Aprendamos y amemos la lengua de señas. Y si aprendemos juntos, ¿no? Porque también yo sé que ese es otro detalle. Nuestros chicos sordos no todos tienen un buen manejo en lengua de señas. Entonces, pues, ¿qué les parece si aprendemos juntos? Y saben, aprender juntos lengua de señas puede ser una de las experiencias de unión más fuerte que tengas con tu hijo sordo. No sabes cómo, qué significativo es para él o para ella que tú te conectes a tus clases los lunes, que tú aprendas a través de internet, que tengas tu manual, que te vea practicando, intentándolo. Puede ser una experiencia de unión muy enriquecedora. ¿Y cómo puedo aprender lengua de señas? Bueno, asiste al taller los lunes. No faltes al taller. Pero también ahorita tenemos muchas opciones que los papás de antes no tenían, ¿no? Que es el internet. Y puedes aprender, hay un montón de recursos y herramientas para que practiques, para que repases. Por ejemplo, en YouTube, nada más es necesario buscar clases, lengua de señas mexicana, y podrás encontrar un montón de canales, videos para tu aprendizaje. En Google, ¿verdad? Puedes buscar diccionarios en lengua de señas y igual vas a encontrar. ¿Sabían que hay esta página Wikisign que incluso les puede ayudar para sus tareas, para, ¿cómo se dice esto? Y entonces ustedes entran a esta página, buscan la palabra y está el video. Hay diccionarios que pueden descargar, que pueden ver a través de video. Hay aplicaciones, aquí hay algunas de ellas. Hay muchísimos grupos en Facebook de gente ahí que está enseñando lengua de señas. Hay cursos gratuitos para padres, para familias.
Hay manuales, hay diccionarios, hay DVDs, pero sobre todo, ¿cómo aprendo lengua de señas? Conversando con mi hijo, ¿no? Tener estos tiempos de calidad con él. Y bueno, además de aprender lengua de señas, ay, espérame tantito que ya se me trabó aquí. Ok, ¿qué debería de hacer como papá? Bueno, porque la lengua de señas sí es fundamental, pero no es lo único, ¿verdad? Bueno, los papás de niños sordos deberían hacer todas esas cosas que hacen los demás papás. Abrazar a sus hijos, jugar, cocinar con ellos, cuidar el jardín, lavar la ropa, practicar algún deporte, cualquier actividad para disfrutar la vida juntos, pero sin barreras de comunicación. Los niños observan a los papás mientras los padres están comunicándose con ellos, de cosas cotidianas, de cosas sencillas, de cómo funcionan las cosas, cómo se resuelve este problema, de cómo deberías de reaccionar. Los padres deben involucrar activamente a sus hijos sordos en la vida cotidiana. Y esa comunicación, ese involucrarse con sus hijos sordos dará frutos en la vida de adultos y familiar que van a construir sus hijos. Y hay algo que no debemos olvidar. Ya de todas las cosas que les dije, hay una muy importante. Y ya con esto vamos a irnos sobre el cierre. Que la lengua de señas es la lengua del corazón de mi hijo sordo. No sé si alguna vez ustedes hayan escuchado eso de lengua del corazón. ¿Qué es eso de lengua del corazón? Bueno, la lengua del corazón es la lengua en la que piensas, sueñas y entiendes mejor. Esa es la lengua en la que habla tu corazón. La lengua de mi corazón, yo estoy segura que es el español, porque miren que yo pienso en español, yo sueño en español y hago todo en español. A veces me gana la lengua de señas también, ¿eh? Pero yo disfruto cuando alguien me enseña, me explica, me comparte en mi lengua, es significativo para mí. Hay una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela y dice, si tú le hablas a una persona en una lengua que él o ella entienda, eso va a su mente, ¿sí? Pero si tú le hablas en su lengua materna, la lengua de su corazón, eso va a su corazón. Entonces, el que tú le puedas decir a tu hijo en lengua de señas, te quiero mucho, yo creo en ti, tú eres inteligente, tú puedes, esfuérzate. Yo les aseguro que eso va al corazón de sus hijos. Aunque se lo digamos más o menos, aunque nos equivoquemos a la hora de la configuración y de la seña, eso va al corazón de tu hijo. Y vamos a ver este video, dura un minutito, espero que sí se pueda ver. Voy a quitar a Nenita porque no necesita interpretación. A ver si no nos da problema. Vamos a ver. Entonces, ¿sí lo pudieron ver todos? Bien. Observaron que, bueno, las mamás de segundo, una disculpa, ya lo habían visto, pero va de nuevo. Observaron entonces lo que le dijo su mamá
a esta chica sorda, le dijo, tranquila, ¿verdad? Tranquila, tú puedes. Bueno, eso va a su corazón, ¿no? Eso va a su corazón. Entonces, animarles a que ustedes también puedan decir, como aquí en esta diapositiva, yo amo la lengua de señas, es la lengua de mi hija, es la lengua de mi hijo. Yo quiero aprender lengua de señas. Voy a defender la lengua de señas, voy a impulsar la lengua de señas. ¿Y por qué amo la lengua de señas? Pues porque amo a mi hijo, ¿verdad? Así es que vamos cerrando con esta pregunta, ¿cómo podemos ser una familia más incluyente? Y me gustaría a lo mejor tener la participación de 2 papás, de 2 mamás, y ya con eso estaríamos cerrando para dar pie también a la siguiente clase de los chicos. Entonces, a quién le gustaría compartirnos? ¿Cómo creen que podemos ser una familia más incluyente? Buenos días. Pues yo en mi caso, pues interesándonos todos como familia, pues que yo tengo 3 hijos y Kevin es el mediano y es el único sordo. Y nosotros hablamos, escuchamos y él no. Entonces, en mi misma familia, mi hijo mayor está estudiando en la Asociación Lengua de Señas, ya lleva 2 cursos y y todos aquí, si está Kevin junto con nosotros, tenemos que hablar en lengua de señas, aunque no sabemos todo, pero, o sea, siento yo que es una falta de respeto para él que estemos platicando y él no está entendiendo nada. Y bueno, en mi caso así lo hacemos, pues, que nos tenemos que adaptar a él y él también en momentos a nosotros, pues, pero todos como familia, pues, hablar su idioma de él. Muchas gracias, Margarita. Bien, ¿algún otro comentario? Adelante. Cuando es difícil que la familia se pueda de alguna manera integrar a la cuestión de rollo del lenguaje o la lengua de señas. La sociedad incluso creo que no está preparada para desarrollar la cuestión de la inclusión. Vivimos una sociedad que no es incluyente, desafortunadamente, y es mucho trabajo el que nos toca hacer para que la sociedad en general sea incluyente, comenzando desde nuestra familia. Cuando Mati fue candidata al implante coclear, nos regañaron porque había un poco de lengua de señas. Posteriormente, cuando ya se dieron cuenta que no podían hacer el implante coclear, el mismo doctor nos dijo que qué pensábamos. Y yo le dije, pues usted díganos qué es lo que tenemos que hacer. Dice, pues comunicación total. Y le pregunté, ¿incluyendo lengua de señas? Y agachó la cabeza y dijo, incluyendo lengua de señas. Entonces yo creo que si les damos la oportunidad de que nuestros hijos se comuniquen con todas las herramientas a nuestro alcance, eso es también trabajar la inclusión, porque no solamente es la lengua de señas, sino todos los recursos actuales, la cuestión también hablada, ¿no? Yo creo que es darles la oportunidad de desarrollarse con todas las herramientas que estén a nuestro alcance, ¿no? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues miren, me hubiera gustado, yo creo que varios a lo mejor se quedaron con ganas de compartir algo, eso espero, pero por el tiempo tenemos que cerrar aquí. Sin embargo, vamos a estar teniendo estas reuniones de manera mensual, ¿sí? Además de nuestras clases que tenemos los lunes, vamos a abrir estos espacios para los papás. Vamos a procurar que sean temas de su interés. Era necesario que esta clase pusiéramos bases acerca de la lengua de señas y la comunicación, pero estaremos platicando de otros temas que también seguramente serán de su interés. Entonces, igual ustedes pueden sugerirnos algunos temas, dudas, inquietudes que tengan, con mucho gusto lo consideraremos.
¿sí? Les agradecemos mucho su tiempo. Es hora ya de que cerremos esta clase y que sus hijos pasen a la clase de comunidad y cultura sorda. ¿Bien? Entonces, muchas gracias, que pasen un buen día y estamos en contacto. Cuídense mucho, nos vemos. Y buenos días, que estén bien. Buenos días, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenos días.